Esto es Vivir versus Sobrevivir. Soy Florencia Becerra, psicóloga, y te invito a escuchar el episodio de hoy. Muy bienvenidos a este séptimo episodio de Vivir o Sobrevivir, el poder de aceptar, el poder de la aceptación. Este es un tema que confieso que desde el segundo episodio que lo vengo dando vueltas y que quería compartirlo con ustedes y le daba vuelta porque me parecía como que era un montón y qué voy a decir yo al respecto. Pero a la vez siento que es algo que a mí en lo personal me atraviesa mucho. En la consulta con mis pacientes siento que constantemente el tema de la aceptación es un gran eje de trabajo. Pero bueno, digo, acá estoy porque el último episodio, el episodio 6, que se los recomiendo que lo vean también antes que que es el poder de cambiar, tenía la otra cara de la moneda que yo decía, qué es lo que tengo que aceptar y qué es lo que tengo que cambiar. Así que, bueno, llegó el momento de hablar del poder de la aceptación. Y voy a dar lo mejor de mí tratando de compartirles cómo desde mi historia personal y desde mi vida profesional este tema me pega y me toca. En el episodio 6, el del poder de cambiar, arrancaba yo y terminaba, creo, con esta oración que se reza mucho en Alcohólicos Anónimos y en otros grupos de distintos tipos de adicciones, que es, Señor, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para distinguir la diferencia. Y yo decía que a mí siempre se me genera esto como de, bueno, que cada uno se pueda sentar con una hoja y un papel y un lápiz, decir, a ver, de todas las cosas que me molestan e incomodan en mi vida, con las que no estoy bien, ¿qué cae en el lugar del aceptar y qué cae en el lugar del cambiar? Hablamos de cambiar y como les digo, ahí está el episodio 6 para que puedan mirarlo. Y ahora vamos a hablar del poder de la aceptación. El poder de aceptar y el poder de cambiar, las dos caras de la moneda, como decíamos el otro día y repetimos ahora en este inicio. Y en el final del último episodio yo decía esto, en lo que sigo ahí muy parada, porque esta bisagrita ahí, esto es decir, qué peligroso que es cuando decidimos aceptar cosas que en realidad necesitamos y podemos cambiar. Y qué peligroso también es cuando decidimos cambiar cosas y luchamos y luchamos y luchamos cuando en realidad son cosas, situaciones a aceptar. Y la diferencia, ¿no? ¿Cómo distinguir la diferencia? Creo que otro episodio debería de ser el poder de esta sabiduría para distinguir la diferencia. Pero no vamos a meter de lleno ahora en esto del poder de la aceptación. Y es una palabra enorme y para mí más que un concepto es algo que me posibilita, que me genera, que me dispara, es una disposición, es un camino, no es un acto, es una actitud ante la vida. Y creo que me costaba y me cuesta hablar de la aceptación por lo poderoso que es, pero también porque me considero una persona muy orientada al hacer, al mejorar, a cambiar lo que no te gusta, muy del cambiar, muy de, che, vamos para adelante con esto, bueno, te tocó esto y ahora ¿qué hago? Sí, esta es la situación, pero ¿qué aprendo? ¿Y con qué sigo? ¿Y qué hago? Es mucho mi orientación, más como que querer cambiar siempre lo que me molesta, ¿no? Y creo que la beta o el costado o la posibilidad de aceptar me costó más que la de cambiar. Creo que si miro mi vida para atrás, tuve más posibilidades o inclinación a cambiar que a aceptar. Pero si bien esa es mi forma, también cuando armaba este podcast, que como siempre digo, es como catártico para mí, me genera lindas cosas el sentarme a escribir o a pensar el guión de cada uno de los episodios que comparto con ustedes. Cuando me sentaba a armar, pensaba en esto de decir, ¿cuáles son esos momentos de aceptación en mi vida que creo que marcaron un cambio en el camino? Y más allá de esta tendencia, como les digo, a siempre para adelante o siempre a cambiar, es que cambiar, aceptar no necesariamente no es ir para adelante, ahí me corrijo, ¿no? Pero
en un momento de mi vida donde la aceptación fue clave para poder seguir y para poder hoy estar acá, es cuando acepté que no podía tener hijos de manera biológica y biológica. En realidad, como les compartí en el primer episodio, sí tuve el milagro de un bebé que perdimos a los 8 meses, pero después de mucha cosa, de mucho tratamiento. Y cuando abandoné esa lucha, porque era una lucha, y los que están en fertilidad lo sabrán, ¿no? Es una lucha dura, hay que estar ahí, mucho que hacer, mucho que disponerse, mucho que dar. Es una lucha total. Y cuando abandoné esa lucha y acepté que quizás no era ese el camino de mi maternidad o de convertirnos en padres, para mí fue, y se los dije, lo repito ahora en términos de la aceptación, pero fue uno de los momentos en los que identifico mayor paz en mi vida. Y ese fue el momento donde la aceptación fue el inicio, fue el punto de partida de algo. Una aceptación de que hay otra forma, una aceptación de que algo de este camino, que era cómo ser yo, cómo yo convertirme en madre, podía tener que ver con un sentido más amplio, que seguramente esa aceptación o eso que me tocaba atravesar me iba a ayudar en mi crecimiento, en mi evolución, ¿no? Cuando uno no lo entiende mucho en ese momento, pero está esa confianza de decir, esto en algo me va a ayudar seguramente. Un segundo momento de esos pesaditos, donde yo sentí en el cuerpo, no sé cómo explicarlo, como me atravesaba a mí esto que te regala, esta serenidad que te regala la aceptación. Ese momento fue cuando atravesé el proceso, los tiempos médicos del cáncer. Primeras biopsias, no sé si... cuando salió, cuando había que operar y había que sacar y había que ver qué pasaba. Cuando yo digo la serenidad, la sentí en el cuerpo, era como un descanso. Y ahí voy a lo más puro para mí de la aceptación, que es aceptar lo que es y confiar en que todo es perfecto como es. Pero esto que en general uno lo dice, todo es perfecto como es, o todo pasa por algo, que en general uno dice en momentos en que está bien, o lo dice refiriéndose a otros, con buen corazón, con buena voluntad, ¿no? Pero cuando te toca hacerlo carne a eso, en el momento ese que no entendés, en ese momento que es de mucho dolor y te toca y le toca a uno, y hacerlo carne, decir, esto es perfecto como es. Ese es, para mí, es aceptación. Ese sí a esto que es, que puedo no entenderlo, pero que me descanso en esa confianza de esto seguramente tiene un sentido para mí. Yo de verdad experimentaba mucha paz también en esos tiempos. Por ahí mucha más de la que por ahí en meses comunes de vorágines, de preocupaciones más mundanas, de trabajos, de tiempos, de cosas, mucha más paz que en esos momentos de preocupaciones que te llenan la cabeza y que no tienen nada que ver con el verdadero sentido de las cosas. Entonces esa comprensión o esa aceptación de todo esto, todo es perfecto como es, de verdad que me atravesaba. Y fue como un regalo, que en realidad ahí es como esa, si vamos a algunas definiciones de aceptación, como ese recibir lo que se da, reconocer la realidad y recibirla tal cual se da, y que implica un sí a esto que me está pasando, a un sí a esto que la vida me presenta y que no necesariamente tengo que entenderlo. Otro momento en mi vida
donde la aceptación me ayudó muchísimo en ese momento y me ayuda a hoy estar a donde estoy, es que cuando mucho dolor tuve que aceptar que mi matrimonio, primer matrimonio, no funcionaba más. No sé si la palabra funcionaba. En un primer episodio del Karma Dharma les conté mucho de mi vida y que lloré un montón. En el segundo episodio hablamos también de dolor y de vulnerabilidad y en otros episodios le contaba cómo soy con la comida, cómo soy con mis hermanas, bueno, ya viene siendo una tendencia esto de hablarles desde mi historia, desde mi verdad y contándoles muchas cosas de mi vida personal, que como les digo siempre es una decisión y me mueve bastante cosas hacerlo. Pero se los comparto también porque veo que ayuda. En estos días me crucé con algunas personas que por ahí no conozco tanto y me decían, escucho tu podcast, me ayuda mucho. Y wow, a mí eso me emociona mucho, me moviliza un montón porque uno le habla acá a un aro de luz y ni sé los datos de Spotify, la José que está acá sabrá, no tengo idea si lo escucha una persona, cuánta. Y por ahí que te lleguen esos comentarios está buenísimo, me ayuda mucho cuando me lo pueden hacer, también para saber por dónde ir, qué es lo que ayuda, o si lo pueden hacer esos comentarios en el Instagram. Pero lo que les estaba diciendo es que en esto decido una vez más estar acá abriendo mi corazón en mi historia porque entiendo que son búsquedas y que todos pasamos por cosas parecidas, procesos parecidos más que cosas parecidas. Lo de la separación creo que es la que más me cuesta hablar. Me cuesta este tercer momento donde les decía de la aceptación, primero decidir adoptar, después el cáncer y esto de la separación es lo que más me cuesta, porque jamás quisiera, y me estás escuchando, el que me sea que me esté escuchando, donde sea que me esté escuchando, jamás quisiera que parecer como que yo podría ir, qué bueno, sepárate, a favor, la bandera de la separación, no por no plantear una postura, no una posición, sino que son esas cosas que uno decide hacerlas. Distinto es, no llegó el embarazo y me tengo que, y quiero ser madre y lo más lindo del mundo. Y si mis hijas me escuchan, las amo con toda mi alma, mis hijas que ya están tan grandes y me escuchan los podcasts. Uno no lo decide eso, a lo no biológico. Sí decide, voy a encontrarme con mis hijas. Uno no decide que va a aparecer un tumor, no lo decide. En cambio, la separación o el divorcio es una decisión que uno tiene que tomar. Y muy, muy compleja, muy difícil y que generalmente, que hay mayoría de las veces hay hijos de por medio, ¿no? Entonces me cuesta mucho hablar de eso. Hoy hay mucha más separación de la que había antes y entiendo que es un rasgo de la sociedad de hoy, ¿no? Que se empiezan a construir o a priorizar vínculos más genuinos, más sinceros y está bueno. A mí muchas veces por ahí generaciones más grandes cuestionan esto de yo tengo que pensar en mi felicidad. Cuestionan esto de si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, ¿no? Son posiciones y las respeto a todas. En mi caso, el aceptar que ese matrimonio no me estaba haciendo feliz, no me estaba haciendo bien y que no tenía nada que ver con la otra persona, sino lo que se fue construyendo en los años, me costó un montón, pero hubo un momento que fue como un clic, que lo pude ver. Hubo una pausa y un corte porque, insisto, que no es fácil hablar de este tema. Creo que hoy puedo enumerar este momento de mi vida como uno de esos grandes momentos donde la aceptación fue clave, fue crucial, porque creo y considero que di
mi 100%. Y creo que es eso un poco lo que está bueno de transmitir. Yo decía, me cuesta mucho hablar de este tema, pero bueno, que cada uno tenga la certeza y la seguridad que dio lo máximo que podía, ¿no? Porque la cultura del poco esfuerzo se va manifestando no solo en cuestiones laborales y del momento, sino también en cómo sostenemos nuestros vínculos de pareja y vínculos de amistades y de todo tipo de vínculos, ¿no? Pero cuando uno siente que dio el 100%, y bueno, ahí uno puede cerrar una etapa más tranquila. Pero esa aceptación también tuvo que ver con dejar de luchar y luchar por algo que en definitiva, algo muy profundo en mí, me decía que no era por ahí, que era por otro lado, ¿no? Entonces en esto de la aceptación, ahí después les voy a dejar 2 recomendaciones de conferencias muy buenas en relación a la aceptación que pueden seguir ayudándolas a ilustrar este tema. Todo es perfecto como es recibir eso que me está pasando como seguramente con la confianza que me va a ayudar y en mi evolución y en mi crecimiento. Y a mí hay algo que me ayuda un montón y es entender que el sufrimiento viene cuando la mente se mete y dice, esto no debería estar pasándome a mí. La aceptación se complica o no se da cuando aparece mi mente o mis ideas anteriores o mis ideas fijas de que las cosas deberían de ser de cierta manera. Entonces cuando aparece el esto no debería ser así, ¿por qué esto a mí? Ahí es cuando viene el sufrimiento, porque seguramente hay muchos momentos en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes que son de mucho dolor. Pero el sufrimiento, una cosa es dolor y sufrimiento. El sufrimiento viene cuando la mente dice, esto no debería de estar pasándome a mí. Esto no debería ser así en función de las ideas preconcebidas que tengo al respecto. Y esa mente que no quiere y no acepta el no, se oculta de distintas formas. O sea, esa mente que no nos ayuda en la aceptación, como que de alguna manera se oculta o se mete en quizás una excesiva anticipación de futuro. Y también este tema me cuesta porque a mí me encanta planificar y planifico mucho las cosas, pero me voy dando cuenta que me voy haciendo más grande y planifico un poco menos, pero también porque uno va creciendo en aceptación, siendo ahí las cosas ir pudiendo fluir como el río que fluye, ir viendo las cosas cómo se van dando. Está buenísimo planificar, está claro eso, pero cuando uno tiene una excesiva preocupación por planificar todo el futuro, puede tener que ver con una mente que no quiere aceptar lo que está pasando, ¿no? Esa mente que dice que no se oculta también con un apego al pasado. O sea, como te quedas pegado al pasado, porque es un no, porque en definitiva la aceptación tiene que ver con momento presente puro, digamos, aceptar el momento presente tal como es. Y cuando yo estoy muy pegada a querer controlar un futuro o muy pegada a mi pasado, por ahí tiene que ver con esa mente que se está ocultando y que dice no quiero aceptar esto, ¿no? Una forma que yo identifico mucho y que también a nivel teoría se reconoce, identifico mucho en mí, es que por ahí lo que no me ayuda a aceptar es cuando estoy me lleno de distracciones. Ocupo mi cabeza con muchas distracciones y de alguna manera esa mente que se oculta para decir que no está laburando ahí. También un excesivo positivismo. A mí que hermosamente se me identifica mucho con pensar positivamente, siempre aclaro que pensar positivo no tiene que ver con negar la realidad y que muchas veces hay problemas, dolores, traumas, sufrimiento. El tema es cómo me paro frente a eso, ¿no? No es todo es positivo, todo tiene color de rosas, ¿no? Pero algunas veces ese excesivo positivismo tiene que ver con esa mente que cuando aparece ese no es el que nos complica nuestro proceso de aceptación.
del otro lado del no está el sí a lo que se dé, el sí a lo que ocurra, sí aunque no entienda, agradecer lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Lo que pasa y lo que no pasa, lo que tengo y lo que no tengo, porque estamos hablando por ahí de cuestiones más profundas, pero también esta aceptación de las cuestiones más superficiales o de que tienen que ver más con el tener, pero que hacen mucho a nuestra vida diaria, a nuestro bienestar diario cuando en vez de estar enfocados constantemente en lo que nos falta, desde tener o experiencias a hacer, podemos estar más gratificados por lo que tenemos, ¿no? Por ahí la desgracia se define cuando yo quiero lo que no tengo y no quiero lo que tengo. La desgracia como definición es cuando yo no quiero lo que tengo y quiero lo que no tengo. Y poder aceptar qué es lo que yo tengo y poder ser un agradecido de las cosas que tengo. Y esto, como les digo, si bien es en otro plano de lo que veníamos hablando, cuestiones más profundas, eventos de la vida de cada uno más profundo, o cuestiones de personalidad, esta cuestión más superficial me refiero a que está más en la puntita o que tiene que ver con el tener, hace a nuestro bienestar diario. Porque también en redes sociales de por medio vemos así como las imágenes de todo lo perfecto, de todo lo que se puede tener, ser y hacer sin filtros, como sabemos, pero nos va influenciando mucho. Entonces creo que la aceptación ayuda mucho también en ese bienestar diario de estar contento y agradecido por lo que uno tiene, por lo que uno es. Y ya para ir terminando, algunas palabritas que están asociadas a aceptación como para dejarles más como peldaños en los que cada uno puede ir trabajando esto que es tan gordo como les decía, la aceptación. Entender que la aceptación es una disposición, entender la aceptación como un punto de partida, no un punto de llegada, no tiene nada que ver con la resignación. La resignación por es algo que se da después como un punto de llegada después de intentos que no fueron. En cambio la aceptación es un punto de partida, es una actitud, no es un acto, es un sí. Es tanto lo que se puede dar en nuestras vidas cuando nos dejamos atravesar por la aceptación, que por supuesto que lamentablemente no hay un botón. Como no hay un botón, yo les decía, modo disfrute, tampoco hay un botón que diga, bueno, ahora acepto esto. Por eso me parece que me queda el desafío de trabajar el poder de esta sabiduría para discernir entre qué hay que aceptar y qué hay que cambiar. Porque si bien, como les decía, me identifico como una persona absolutamente para adelante y cambiando, creo que los grandes cambios, no grandes cambios, ¿sí? Pero las cosas que más hoy hacen a mi bienestar han tenido que ver con aceptar y no con cambiar. Son creo que las más poderosas cuando uno se dispone. Y dije se dispone y bajé los hombros sin querer. Es como que se dispone, se suelta, confía, fluye. Y ahí hay una invitación también a tarea no tan fácil, pero de dejar de controlar todas las situaciones, lo que pasa, lo que es, ¿no? Lo que consideramos que tiene que ser. Entonces esa disposición y ese fluir. También tiene una invitación a tratar de movernos más desde el lado de la conciencia y de no de nuestro ego, a tener una mirada más de la unidad y no desde una percepción dual de las cosas, a fluir y no controlar y juzgar, ¿no? Son como disposiciones, como si me tiro más del lado de la conciencia, de la unidad, del fluir, del discernir, del confiar, del agradecer, de la gratitud, de la generosidad, de la coherencia, de la sincronicidad. Todo eso viene del lado de la aceptación. Y cuando uno va trabajando un poquito, una cosa se va alimentando, ¿no? Y también está esto que hablamos siempre, este poder de estar en el presente. Si yo vivo en un presente puro, la aceptación va creciendo. También considero, y ya como les decía para ir terminando, que para que todo esto cale hondo, yo digo serenidad, gratitud, generosidad,
por poner algunas palabras alrededor de este gran tema que es la aceptación, todo eso no se compra en ningún lado, no vienen en ningún link, ni en un link que yo pueda pagar de un curso, de un libro, ni nada. Seguramente un curso, un libro, un taller, una charla con alguien me puede disparar algo, pero creo que todo esto después se cosecha en momentos de silencio, en momentos de soledad, en momentos de pausa, en momentos de autorreflexión, de autoconocimiento, de dejarse sentir la vida, dejarlo operar un poco al corazón, el poder del corazón. Vamos a hablar otro día. Y para terminar me gustaría dejarle 4 leyes orientales o de la India que ayudan mucho en esto de la aceptación. Son así como fuertecitas, capaz que le escucharon, pero ahora escucharlas después de este podcast puede ayudarlos. La primera es: la persona que llega es la persona correcta. La persona que llega es la persona correcta. Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. En cualquier momento que comience es el momento correcto. Cuando algo termina, termina. Y cuando algo termina, termina este podcast, este 7º episodio de Vivir o Sobrevivir, otro gran poder, el poder de la aceptación. Espero que los haya ayudado. Compartan con quien creen que le pueda ayudar y nos vamos a estar viendo en un 8º episodio. Muchas gracias. Si te dieron ganas de aprender a vivir y dejar de sobrevivir, seguime para más episodios como este. Y si querés y conoces a alguien que te gustaría que deje de sobrevivir y empiece a vivir con mayúscula, compartile este episodio.